ancianos, sermón número 10. Y si continuamos y persistimos en continuar y en seguir enseñando, es porque creemos que lo necesitamos. Amén. Creemos que es necesario tanto para los que quieren ejercer dicho ministerio como para aquellos que tienen que supervisar dicho ministerio. Amén. Es necesario para saber cómo los pastores tienen que desarrollar y cumplir los requisitos, y es necesario para saber qué es lo que la Iglesia tiene que exigir a esos ministerios, qué necesita ver en sus ministros. Y ahí a la consistencia de estos sermones, a la constancia, a la reiteración, a la prolongación, al detenimiento de cada punto, porque es algo importante, mis hermanos, que tenemos que aprender. Así que vamos a continuar con esta serie, como ya ustedes saben, 1 de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 3. Vamos a leer lo siguiente. Dice la palabra del Señor así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino. Amén. 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 Esta tarde vamos a intentar detenernos unos minutos sobre este requisito tan particular de de que los ancianos que anhelen obispado, los que anhelen obispados, que quieran ser ancianos, no pueden ser dados al vino. Cuando hablamos de lo que significa no dado al vino, pareciera que de alguna manera es una respuesta simple. Ante la pregunta de ¿puede un pastor darse al vino?, la respuesta es absolutamente simple y sencilla, y creo que todo el mundo contestaría con un rotundo no, porque es verdad que tiene una parte en la cual la pregunta tiene una respuesta simple. Un pastor no puede ser dado al vino, y ya nos quedaríamos ahí, no tendríamos que predicar más. Pero cuando estudias esto un poquito de cerca, pues surgen ciertas incógnitas cuando atiendes a las Escrituras que tienen que ser atendidas. Es por eso que intentaremos darle una explicación más concisa respecto a lo que la respuesta evidente tiene, para saber todas las, de alguna manera, las incógnitas que pueden surgir alrededor de este requisito de que un anciano no puede ser dado al vino. ¿Amén? Amén. En nuestra explicación, en primera instancia, como ya es habitual, que siempre lo seguimos recordando y lo seguiremos recordando, esto, aunque obviamente es un requisito principal y señala directamente a los ancianos, no es algo que solo ataña a los ancianos. De la misma manera que cuando estuvimos hablando de apto para enseñar, aunque todos tenemos capacidades y podemos enseñar, sí que es verdad que es un requisito puntual que señala solamente al anciano, los demás requisitos están hablando de las cualidades de un creyente verdadero. Amén. De un creyente maduro que ha dicho sí al Señor y camina con rectitud y obediencia. Por tanto, no dado al vino no solo es algo que le ataña al anciano, sino que le atañe a todo aquel que ha sido regenerado, a toda la Iglesia del Señor. Por tanto, estos son enseñanzas que aplican a mí y aplican a ustedes, aplican a los ancianos y aplican a la Iglesia. ¿Están de acuerdo? Amén. Atendamos primeramente lo más evidente. Vamos a intentar ir un poco ligeros. Lo más evidente. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del alcoholismo? Porque cuando hablamos de no dado al vino, estamos hablando de no ser dado a una bebida alcohólica. No está hablando simplemente a un jugo de una uva o un zumo, sino a una bebida con contenido alcohólico. ¿Qué dice la Biblia acerca del alcoholismo? ¿Puede un cristiano beber alcohol sin ningún tipo de restricción y limitación? Absolutamente no, no lo puede hacer. Pero aunque la respuesta es obvia, veámoslo en la Escritura para que haya constancia de esta realidad. Como ya sabemos, el apóstol Pablo, en muchas de sus disertaciones doctrinales, en sus cartas, en sus diferentes cartas apostólicas a diferentes iglesias, vemos cómo hace una serie de listados. Parece ser que Pablo empieza a hablar de una cosa, empieza a hablar de otra, y de vez en cuando encontramos ciertos listados. Es como que Pablo se encendiera o enardeciera en celo del Señor y empezara a escribir o a dictar a que escribieran y dijera: mira, ninguno de estos, de aquellos, de los otros, de estos pueden entrar en el reino de los cielos. Ninguno de estos. Y empieza a enumerar una lista de que esos pecados, cuando son practicados, no corresponden a un regenerado, sino a un inconverso, que aunque diga que es o lo que sea, se va a ir al infierno porque no tiene el Espíritu de Dios.
Y resulta ser que en esos listados es raro no ver y que aparezca entre todos esos listados en que ningún borracho podrá entrar en el reino de los cielos. Porque la borrachera, aquella persona que se embriaga de alcohol como práctica de su vida, no puede entrar en el reino de los cielos. Para daros un ejemplo, bíblico, un texto, 1 Corintios 6, del 9 al 12, dice, un listado de estos de Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No veis? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los sábanos, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por tanto, aquellas personas que practican la borrachera no son de Dios, y aquellas personas que son de Dios dejaron la práctica de la borrachera detrás. Amén. Por tanto, la borrachera está condenada por las Escrituras. ¿Estáis aquí? Amén. Pero tenemos que entender que cuando hablamos de este pecado, no podemos confundirnos y creer que el pecado solo se refiere al alcoholismo extremo. Me explico, porque cuando hablamos de borrachera quizá señalamos solo a un cierto sector de alcohólicos, a un cierto estado y límite de lo que es ser un borracho o la borrachera. A lo mejor creemos que la borrachera que condena la Biblia tiene que ver con aquella persona, ¿estamos aquí? Amén. Tiene que ver con aquella persona que vive en continua embriagadez, perdiendo el uso de sus facultades mentales y motoras. O sea, aquellas personas que beben de continuo a tal grado que no pueden ni hablar ni pueden moverse. Esas personas que van por la calle arrastrando los pies y se caen al suelo, y entendemos que quizá la borrachera que condena la Biblia es exclusivamente a estas personas que tienen un grado nivel de alcoholismo, que no pueden ni pronunciar palabra, que no pueden andar, que están a punto de tener un coma etílico. Obviamente eso es un borracho en toda regla, claro que sí, es un señalar este pecado que Pablo denuncia en las Escrituras. Notamos que la palabra que utiliza la Escritura para borrachera, metsusos, viene a significar ebrio. Y ebrio, según el diccionario, significa que tiene sus capacidades físicas y mentales mermadas por causa de un excesivo consumo de bebidas alcohólicas. Pero cuando hablamos del alcoholismo, hay muchas cosas a tener en cuenta, entre las cuales, como que hay personas que beben a diario y están de continuo ebrios, pero con un cierto control por causa de haber hecho del alcohol un hábito en su vida. Y no llegan a extremos de tal embriagadez que se arrastren por el suelo, pierdan la facultad motora y de hablar, sino que tienen de alguna manera cierto control. Esta persona no va de lado a lado y no tiene sus capacidades mentales y comunicativas atrofiadas, pero no deja de ser un alcohólico que practica la borrachera de continuo, porque está totalmente, continuamente influenciado por el alcohol. Por otro lado, tenemos a las personas que tienen la capacidad de controlar su impulso de beber. O sea, beben según ellos creen cuando les apetece, pero es mentira. Simplemente que establecen patrones de momentos puntuales en los cuales deciden beber. O sea, de lunes a viernes soy un trabajador excepcional, un padre de familia increíble, pero viernes, sábado y domingo, en el momento en que me doy una vuelta, decido volcarme a ese vicio que me tiene esclavizado, lo que es la borrachera. Por tanto, unos son borrachos totales que no pueden ni moverse, otros han tomado de la borrachera un hábito y aunque no salen por ahí o no hacen cualquier cosa, están de continuo influenciados por el alcohol, y otros deciden ubicar un tiempo específico para arrojarse voluntariamente a las bebidas alcohólicas. Pero tanto uno como otro, como el otro, están todos influenciados por las bebidas alcohólicas. Todos son alcohólicos y todos practican este pecado. ¿Estáis de acuerdo? Amén. ¿Habéis entendido esto? Amén. Meter al mismo saco a todos, como hemos dicho, es fácil, ya que todos tienen algo en común, aunque se practique a diferentes niveles. Todos son esclavos. Todos ellos son esclavos. A diferentes niveles, pero todos y cada uno de ellos no pueden decirle no al alcohol, porque solo se le puede decir no al pecado cuando le dices sí a Cristo. Amén. Solo.
esclavo de sus deseos. Ya lo dice la Escritura, 2 de Pedro capítulo 2, verso 19, dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Sea una vez, sea 3, sea 6, si uno es dominado por algo, es esclavo de ese algo que le domina. Y está a merced de los deseos, no de su criterio, sino de su concupiscencia. El alcohol es condenado por las Escrituras por la sencilla razón de que aquellas personas que viven influenciadas de continuo por él, viven, sufren y generan ruina. Aquellos que viven influenciados por el alcohol, viven, sufren y generan ruina. Son generadores y consumidores de la ruina. Solo se puede hablar de esta manera. Y no me refiero a lo más obvio, lo cual tiene que ver con la salud, porque el alcohol, todos los médicos lo censuran, lo persiguen, y sea la dolencia que tengas, lo primero que te dicen es: ¿bebes? Porque el alcohol agrava todo, el alcohol te destroza, te mata. Es veneno puro. Pero no solo eso, sino por otras cosas que todos hemos visto de cerca. Creo que es muy raro que no haya una familia que no haya sufrido las consecuencias del alcoholismo dentro de su casa. Un padre, un hijo, un hermano, un tío, él mismo, ha sufrido y ha padecido las consecuencias del alcohol, y es algo absolutamente terrible. Terrible. Ver cómo todo gira en torno a ese momento. Que da igual las necesidades que hayan en una casa, que da igual las necesidades que hayan en el negocio, que da igual las necesidades, que tu matrimonio, tu familia se destroce, que tus padres les dé un infarto, da igual todo. Todo gira en torno a ese deseo constante que impulsa los deseos de tu carne. Por tanto, a tal extremo son las consecuencias del alcoholismo, que para nada es extraño que la Escritura lo condene. ¿Estáis de acuerdo? Amén. Hagamos solo un poco de memoria en cuanto a los relatos bíblicos y nos daremos cuenta de las terribles consecuencias que el alcohol provocó a tantas y tantas personas, comenzando desde Eva. Y esto es curioso. ¿Saben qué dicen los que entienden, los sabios del pueblo de Israel? No se puede comprobar y asegurar al 100%, pero dicen que el fruto prohibido que tomaron era una vid. No una manzana, sino una vid. Por tanto, el primer fruto que llevó, pudiera ser, a la ruina a toda la humanidad, fue una uva, mis hermanos. ¿Y qué hay de Noé? Por causa de embriagarse, le buscó la ruina a su hijo y a su descendencia. Porque obviamente que su hijo no obró bien, pero no obró bien por causa de lo que se le puso delante, a un hombre ebrio. ¿Qué decir de Lot? Que por causa de su embriagadez cometió incesto. Y los hijos de Aarón, que por estar ebrios sacrificaron lo que no debían en el templo y fueron aniquilados. O el pueblo de Israel, una de las causas del primer exilio, dice la Escritura, fue porque bebieron vino en tazones. Y fue uno de los motivos en los cuales el primer exilio fue el alcoholismo, el embriagarse. Es por eso que leemos textos como Isaías 5:11. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El 5:22 de Isaías. ¡Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida! Noten este texto, es espeluznante. Proverbios 23, del 29 al 35 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta del mastelero, y dirá: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare aún lo volveré a buscar.
una descripción desde hace 4000 años perfecta de lo que es un borracho. Amén a tu palabra. Amén. Amén a tu palabra, Señor. ¿Verdad? De ahí la condena y cómo no es unas continuas evidencias, tales como que encontramos en las Escrituras continuas evidencias de esta restricción de no hagas esto. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed por favor llenos del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, queda claro la pecaminosidad del asunto, las consecuencias terribles que conlleva y cómo Dios obviamente lo condena. Dicho esto, rápidamente, que era necesario, si se habla del vino, hablar de lo que dice la Biblia del alcohol, pues los ancianos, los cuales tienen que ser referente para nosotros, obviamente no pueden ser dados al vino, no pueden estar influenciados por esta sustancia y ministrar a la congregación bajo los efectos del alcohol, cuando es una norma estricta que la Escritura prohíbe. ¿Lo han entendido? Amén. Cuando hablamos del alcohol en nuestro contexto actual, esto es interesante, estamos mencionando un sinfín de bebidas que no podríamos contar. O sea, cuando yo les digo alcohol, en su mente les vienen 1000 millones de bebidas alcohólicas diferentes, ¿verdad? Pero cuando hablamos de alcohol en un contexto bíblico, que yo sepa, casi siempre o siempre se habla del vino. O sea, yo te digo alcohol, 1000 cosas. En tiempos bíblicos, alcohol es vino. Y claro, aquí lo curioso del asunto, y que obviamente suscita preguntas en cuanto a nuestro tema, es que el vino, y por eso se tiene que explicar, no solo está en la Biblia en un contexto negativo, sino también en un contexto positivo. Y permítanme ilustrarles en las Escrituras lo que dice la verdad bíblica. A mí me sería súper sencillo que esta historia terminara aquí, porque ya no tengo más que decir. Pero la Escritura dice más. Y tenemos la obligación de hablar y contestar, intentar contestar a las incógnitas que la Escritura nos presenta, ¿sí? El vino es algo que Dios no desaprueba, sino que lo dio para que el hombre pudiera disponer de él. El primer hecho es que creó el árbol que produce el vino, o al menos la uva, y después tratada, produce el vino. Salmo 104, 14, 15 dice: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre. Noten como entre toda la producción que Dios el Creador crea para el hombre está el fruto de la vid para que alegre su corazón. En Jueces 9:13 dice: Y la vid le respondió: ¿He de dejar mi monstruo que alegra a Dios y a los hombres para ser grande en medio de los árboles? Una ilustración preciosa que le aconsejo que le lean de cómo voy a dejar de hacer esta función, yo un árbol que produzco este fruto que alegra el corazón de los hombres. El vino se usó en tiempos bíblicos también como ungüento y medicamento. Por tanto, Dios lo aprueba. En Lucas 10:34 dice: Y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Amén. O en 1 Timoteo 5:23: Y no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Este texto es brutal, porque Pablo está diciendo a Timoteo, un anciano, que tome vino por causa de sus enfermedades. O sea, fíjense que en contexto positivo está hablando la Biblia, y no solo eso, sino en el tema que nos concierne Pablo a Timoteo. O sea, el mismo que le dice: no se es dado el vino, le dice: bebe un poco de vino por causa de tus enfermedades. ¿Estáis aquí? ¿Me seguís? Amén, amén. Podemos ver también cómo el vino está presente en el momento de la alegría y con la aprobación de Dios. Seguimos, Eclesiastés 9:7: Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Notan? En un contexto de regocijo, de obediencia, come tu pan y bebe tu vino, en acción de gracias, agradable al Señor. Amós 9:14: Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas. Nota, la restauración de Israel, el retomar, el reconstruir la ciudad del pueblo, y volverán a plantar viñas y beberán de su fruto. Pero la cosa va en aumento y sigue incrementando esto. Podemos ver el vino, mis hermanos, en los sacrificios del templo.
En Éxodo 29:40 dice: además con cada cordero una décima parte de una efa de flor de harina amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la cuarta parte de un hin de vino, una medida de vino, para el sacrificio del templo, el sacrificio a Dios. Y no solo eso, sino que en cierta parte de las Escrituras lo pone en un contexto como ejemplo de salvación. En ese contexto, dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Hablando de la redención, venid a mí que yo os doy de gracia la salvación, lo asemeja a venir a comprar vino y leche. O sea, el vino en un contexto tan positivo al extremo que lo asemeja a lo que tienes que recibir por gracia, ¿entendéis? Por tanto, no hay lugar a dudas de que el vino no solo está en un contexto pecaminoso y negativo, y obviamente condenable, como lo acabamos de ver, sino en un contexto bueno, agradable a los ojos de Dios y para nada censurable. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? Es por eso que en el principio del sermón les decía que no se puede contestar con una respuesta corta a todo esto. Una respuesta corta y sencilla, ya que hay muchas cosas como estas que tienen que ser contestadas. La respuesta es muy simple, mis hermanos, y estoy seguro de que la mayoría sospecháis ya cuál es la respuesta. Y tiene que ver ¿con qué? Con la moderación. Amén. Con la moderación. Pero esto no se acaba aquí. Esto no se acaba aquí. Tiene que ver con la moderación. La moderación es la clave del asunto en lo concerniente al vino. O sea, saber discernir, escucha y abre tu oído. Saber discernir el cuánto, el cuándo y el dónde es vital para el buen uso de este producto y la consecuente aprobación de Dios cuando uno usa el vino, cuando uno ingesta esta bebida. Amén. El cuándo, el dónde y el cuándo. Amén. Amén. Así es. Y esos tres factores se tienen que tener muy presentes para poder disfrutar de esto que el Señor nos ha dado. Hay una frase que dice más o menos así, que la dijo un sabio: una copa te libera, una botella te esclaviza. Amén. Amén, amén. ¿Notan la moderación en el asunto? Por tanto, esta aparente contradicción queda aclarada con la moderación. El vino de una manera estrictamente moderada es aceptable a los ojos del Señor, pero de una manera desmedida es abominable. Amén. Por tanto, en la moderación entendemos cómo es la pecaminosidad y la aprobación de Dios en un mismo producto, y esta aparente contradicción queda contestada con esta cuestión. Ahora bien, porque he dicho que continuábamos, ahora bien, algunos pueden tomar la excusa por causa de la aprobación que Dios hace del vino en las Escrituras para tomar el frecuente hábito de beber. ¿Sí? O sea, de que como Dios lo aprueba, a tal grado que, fíjense los textos que hemos leído, como Dios lo aprueba, yo lo tomo, esa aprobación divina, para hacer del vino un hábito en mi vida aparentemente controlado. Y que esté todo el día buscando el momento del cuándo, del cuánto y del cómo. Y me levante por la mañana pensando el cuánto, el dónde y el cómo. Y busque la ocasión para mirar el cuánto, el dónde y el cómo. Y el vino, intentando regularlo con el amparo de la aprobación de Dios, me sea pecaminoso a mí también. Aquellos que así lo hacen tergiversan la Escritura y lo usan por pretexto para satisfacer sus deseos con permiso del cielo. Y eso es terrible, pecar creyendo que están amparados por la Biblia. ¿Estamos aquí? Amén. En mi opinión, mis hermanos, para nada las Escrituras enseñan tal cosa. Es más, cuando analizas el tema, tanto en las Escrituras como en su contexto histórico, nos daremos cuenta que lo que la Escritura nos enseña es más bien lo contrario. Y perdonen si les hago la fiesta en esta tarde.
La Escritura, cuando terminas de analizarlo todo, aboga más bien por la abstención que por la práctica moderada. Y noten que digo moderada. Ya no estamos en un contexto pecaminoso. O sea, la Biblia, cuando lees bien todos sus engranajes y todo lo que tiene que ver con esto, te das cuenta que apuesta más por la abstención que por la moderación. O sea, la moderación regula lo que hemos hablado, pero la abstención es por lo que más apuesta la Biblia. Lo primero que tenemos que observar es cómo las Escrituras nos enseñan a evitar por todos los medios de que un hermano sea tentado y sucumba ante esta tentación. En Lucas capítulo 17, verso 1 y 2 dice: dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por el que vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero yo a mí en mi transcurso como creyente, en cierta ocasión, por mi culpa, por yo tener dominio sobre el vino, una persona cayó. Amén. Fue un impacto para mi vida. Y gracias a eso me ayudó y lo aprendí. E intento por todos los medios saber el cuándo, el cómo y el dónde, mis hermanos. Porque no podemos permitir que como creyentes pongamos la tentación a un hermano débil, Amén. o a una persona que lo está intentando, o a un inconverso y le des un pretexto para pegar. Aleluya. Por otro lado, leemos frecuentemente acerca de los débiles en la fe, de cómo por causa del débil, incluso de aquello que me es lícito, debo de abstenerme por amor al hermano. Por amor al hermano me tengo que abstener. Es por eso que dice Pablo, aun pudiendo comer y beber, dice en Romanos 14, 21. Escucha, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada a que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Noten la prioridad de Pablo. Me da igual que pueda comer, me da igual que yo pueda beber, me da igual que me sea lícito, me da igual que tenga dominio. Si a mi hermano le es malo, no lo haré. Pero es que en 1 Corintios 8:13 te da la dimensión de la magnitud. Dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, no un día, no, bueno, he estado 4 veces con él, a la quinta ya es parida madura. No, jamás. Y algo que a mí me es permitido, me abstengo por amor a mi hermano para que no caiga. Y si tiene que ser hasta que me entierren o que venga el Señor, así tiene que ser. Amén. Y aunque me apetezca, beberé Sprite. O bronchales. Todas las cosas me son lícitas, Amén. Amén. mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Noten que de lo lícito podemos ser esclavos. ¿Notan? Puedo ser esclavo de lo lícito, y cuando soy esclavo de lo lícito es el pecado. Por tanto, yo puedo presumir que hago cosas lícitas, pero estoy pecando como el que hace las ilícitas, porque soy esclavo de lo lícito. Soy tan esclavo de lo lícito que soy incapaz de abstenerme de vino por amor a mi hermano. Es más la bebida, mi apetito, mi deseo, que mi hermano. Es que me apetece, me da igual, ¿qué importa lo que os apetece? ¿Entendéis esto? Dicho esto, ¿dónde está el permiso y la libertad de beber cuando queramos? Noten el cuándo, el cómo y el qué, la dimensión que alcanza. Que más bien aboga, quítatelos si te lo tienes que quitar, más que seas moderado. ¿Entienden a dónde lleva la Biblia esto? Por otro lado, tenemos que ver la poca atención que se da al contexto histórico, a lo que el tema se refiere, para tomar la libertad de beber el vino cuando nos apetezca. Porque
Las Escrituras lo mencionan y lo aprueban. Y parece ser que cuando leemos vino o alcohol en las Escrituras, estamos en el siglo XXI, con las destilerías y las marcas de bebidas alcohólicas que hay aquí. Pero mis hermanos, que no, que es un contexto completamente diferente. Yo no soy un experto de esto, pero escuchen un poco esto. Tenemos que entender que aunque el vino en tiempo bíblico contenía en su mayoría de ocasiones alcohol, para nada tiene que ver lo que tenemos en la actualidad. Es un mundo de diferencia. El alcohol que contenía el vino de allí al alcohol que contiene el vino y las bebidas de aquí. John MacArthur dice algo que me gustó mucho, con otras palabras, no me acuerdo exactamente bien cómo lo dijo, pero el principio era este. Dice que para hacer una comparativa justa en cuanto al vino, deberíamos comparar no solo el hecho y la frecuencia, sino el contenido. O sea, para hacer una comparación justa de las dos épocas y las dos acciones y las cantidades, no solo tendríamos que contar la cantidad de veces, no solo tendríamos que contar la cuantía del producto, sino que tendríamos que contar el producto en sí que se ingiere. Porque si son dos productos diferentes, la comparación no es correcta. ¿Entienden lo que acabo de decir? En tiempos bíblicos en las Escrituras encontramos diferentes palabras para vino que a su vez describen diferentes tipos del mismo producto según el estado de su fermentación, que es cuando el vino adquiere ese alcohol. Pero lo relevante para nuestro tema es lo siguiente, porque no quiero detenerme ahí porque es tedioso y no hace falta. Por un lado, el vino, aunque en la mayoría de sus composiciones fermentaba por no tener las herramientas apropiadas, para nada fermentaba de la manera en la cual se hace hoy intencionalmente para producir alcohol en el producto que quieres vender. Fermentaba sí, pero no tenía el alcohol que contiene el vino actual. Para no cansarles con datos, el alcohol máximo que podía contener una bebida fermentada de aquel tiempo, hoy casi no se consideraría bebida alcohólica en la actualidad. Por el bajo índice de alcohol que contenía. Creo que está en un 15% en la actualidad, no recuerdo bien. Pero a comparativa, hoy, vino de hace 2.000, 3.000, 4.000 años en Jerusalén, en esos tiempos, no se consideraría como una bebida alcohólica, sino como un zumo bastante fuerte. ¿Entienden esto? Amén. Por otro lado, el vino, para conservarlo, lo transformaban en forma sólida para almacenarlo. ¿Y saben cómo lo hacían? Hirviéndolo. ¿Y qué hacen los cocineros y cocineras? ¿Qué sucede cuando pones a fuego el alcohol? Que se evapora el alcohol. Por tanto, cuando tomaban las pastillas, los pedazos secos, solidificados del vino, y los tenían que volver a su forma líquida otra vez, los mezclaban con agua, y la mezcla, entre la mezcla del agua y la pérdida del alcohol por causa de haberlo hervido, perdía todo el contenido del alcohol. Por último, el vino de la época no se tomaba solo, sino que se mezclaba. A tal grado se mezclaba que la palabra que se utiliza para el vino sin mezclar, sacar, era una bebida que dicen que solo los bárbaros la bebían. Estos vikingos que vemos en las películas que bebían vino sin mezclar, solo estos hombres podían beber ese vino. Y se eran considerados bárbaros, diciendo, pero estos, ¿qué están haciendo? Vino sin mezclar, se van a morir. Solo los bárbaros bebían ese vino. El vino que se bebía era siempre vino mezclado, yajin es el término, y se mezclaba con miel, con hierbas, pero el 90% de las ocasiones se mezclaba con agua. Y era la bebida habitual. El agua de aquella época estaba muy contaminada en ciertas ocasiones. Por tanto, bebían el fruto de la vid, que tenía fermentación con alcohol, mezclado con agua. Por tanto, esa mezcla, ese contenido que bebían a uso diario, no tenía apenas alcohol. Por eso, para llegar a un estado de embriaguez elevado, tenían que estar horas, días y litros de alcohol ingeridos. ¿Cuánto nos dice eso ahora de las bodas de Caná? Amén. Amén, amén. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, la comparación no es justa, ya que para nada el vino de la época es el mismo que tenemos hoy en día. Hoy en día, a la que te bebes 2 copas de vino bien cargadas, muy rápidamente, en 40 minutos, no sabes lo que te dices.
Sí, empiezas a querer a todo el mundo. ¿Por qué? Porque quedas sujeto a lo que el vino y el alcohol producen. En cambio, antes no. Antes tenías que estar bebiendo horas y horas, mis hermanos. No es cualquier cosa, es una comparación injusta. Piensa en este último detalle contextual. Como hemos dicho antes, el vino era para uso de alguna manera del hogar diario, porque no tenían otra cosa para poder beber. Por tanto, tenían que beber vino. Pero ¿qué excusa tenemos usted y yo? O sea, me amparo a beber vino en mi casa porque la Biblia dice que sí. Y ya hemos dicho que con moderación, cuando, cómo y dónde se puede, es permitido. Pero tomamos como excusa el beber a diario vino en cantidades, no sé, intentamos buscar la excusa para poder ingerir alcohol. Pero tenemos 1000 productos para poder beber en la actualidad, sobre todo el agua, purificada, limpia, embotellada, que te la llevan a casa si quieres. Por tanto, antes ellos tenían que beber vino. Nosotros, ¿cuál es la excusa? Hoy, si se bebe vino, no es por necesidad, sino por apetito. Hoy, si uno bebe vino es porque le apetece. Y no digo que sea malo que te apetezca un día vino y te bebas una copa de vino, sino que entiendan el contexto histórico y bíblico para tomar eso por pretexto para beber vino cada vez que te apetezca. Espero que estén entendiendo todo esto. Así que, siendo conocedores de esto, no nos debe extrañar que un anciano no debe ser dado al vino. ¿Cómo un anciano va a ser dado al vino? Como bien hemos dicho, todo lo concerniente al alcoholismo, a la borrachera, no es algo que solo afecte a los ministros, sino a todo el pueblo en general. Pero para ser un poco más específico y señalar de alguna manera más puntual a aquellos hombres que están puestos como ancianos de las congregaciones, permítanme concluir, y terminamos ya, permítanme concluir con estas consideraciones que, aunque obviamente también se aplican a toda la congregación, son más específicamente, señalan más específicamente al anciano. Y ya terminamos. Una de las cualidades esenciales de un anciano que tiene que tener cuando está a cargo de una iglesia local es tener lucidez y discernimiento. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Para poder ejercer dicho cargo de responsabilidad, un anciano tiene que ser lúcido, despierto, tiene que saber discernir. Sin ese discernimiento es imposible la enseñanza. ¿Cómo va a enseñar diligentemente un anciano si no sabe discernir? Si no está lúcido en su estudio, si no es lúcido en su exposición. Sin ese discernimiento y lucidez es imposible tener buen juicio. ¿Cómo vas a dictaminar lo que está bien y lo que está mal? ¿Cómo te vas a dar cuenta de las carencias de la iglesia? ¿Cómo te vas a dar cuenta de las necesidades de un hermano, de una hermana? ¿Cómo te vas a dar cuenta de aquello que necesita de supervisión? ¿Cómo un vigía va a estar influenciado por el alcohol? Se le van a colar todos. Una atalaya tiene que tener los ojos como platos, ¿o no? Sin ese discernimiento es imposible saber lo que en realidad está ocurriendo en la iglesia de Dios, en la cual Dios nos ha puesto a su cargo. Ok, dicho esto, recordamos algo. ¿Cuál es una de las particularidades que tiene el alcohol? Quitar el discernimiento, quitar la lucidez, quitar el buen juicio. Por tanto, si el alcohol nubla el entendimiento, si el alcohol hace que el buen juicio se quite, lo cual es necesario para el pastoreo, ¿cómo un pastor va a ser dado el vino? Es más sencillo imposible, ¿verdad? El alcohol tiene la capacidad de desinhibir. La desinhibición significa que el control sobre tus acciones se pierde. Estás desinhibido. Estás movido por tus impulsos.
Tiene la capacidad de desinhibir, o sea, afecta la capacidad de discernir la situación y medir con sabiduría qué hacer en cada momento. Por tanto, una persona influenciada por el alcohol se mueve por sus instintos más básicos sin que la cordura y la razón los gobiernen. Por tanto, ante una situación, el que está influenciado en cualquiera de las medidas por el alcohol no tendrá capacidad de discernir, sino que obrará en base a sus impulsos y no en base al criterio correcto. Y no se extrañen, ¿eh? Hay muchos pastores dados al vino. Permítanme una pregunta y no hace falta que me contesten, piensen un segundo. ¿Ustedes dejarían al cargo de sus hijos a una persona en estado de embriaguez? ¿Dejarían a sus hijos a una persona a cargo de ellos en un estado de embriaguez? Por supuesto que no lo harían, porque entienden que no tienen capacidad para discernir la situación de responsabilidad que tienen delante, ni aunque fuera un padre o una madre. O sea, usted no se dejaría a su esposa si su esposa está influenciada por el alcohol a sus hijos. Esposas, ustedes no dejarían a su marido, a sus hijos a su marido, si este hombre estuviera influenciado por el alcohol. Porque el amor que le tienen a los hijos y la buena voluntad que tienen para con ellos no es suficiente para que disciernan y los atiendan bien. Porque el amor, la buena intención, la capacidad del conocimiento que uno tiene para poder hacerlo, queda completamente mermado por la influencia del alcohol. O sea, el alcohol merma esa capacidad y ni el amor ni la capacidad pueden superar la influencia del alcohol. Por tanto, por mucho que un pastor desee, quiere, ame, no podrá hacerlo si está dado al vino. Y vive continuamente con esa influencia. Mis hermanos, que a veces que esto es más habitual de lo que parece. Que uno se cree que no pasa nada y vive todo el rato. Cuando el propio gobierno establece, las propias leyes establecen un 0, ¿cuánto? Nada para multar. ¿Por qué? Porque ellos entienden que bajo esos mínimos estás influenciado y puedes cometer una imprudencia al volante. Y aunque tú creas que estás perfecto y puedas decir la raíz cuadrada de 358 sin pensar, estás influenciado y no tienes todo el uso de tus facultades. Por tanto, podemos tomar un hábito, los ancianos, de beber vino y creer que estamos bien cuando en realidad no estamos bien. Sino que hay cierto grado de influencia en mi vida para poder discernir correctamente. ¿Entienden esto? Amén. Por tanto, si una de las cualidades necesarias del ministro es saber discernir cada situación en cada momento, y el alcohol anula el discernimiento, un ministro no puede consumir bebidas alcohólicas. En muy contadas y pocas ocasiones. Esto es un principio que no es retrógrado o de un radicalismo extremo, expuesto por ciertos sectores del cristianismo, no, sino un principio completamente bíblico. Como hemos demostrado, el alcohol es pecado y perjudicial y nubla el entendimiento. Hemos leído 1000 textos y podríamos leer 1000 más, como Proverbios 20:1, el vino es escarnecedor, la sidra alborota y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. Amén. Es por eso que Dios se cuidó mucho de que su liderazgo, sus líderes a cargo de su grey, siempre estuvieran lúcidos y para ello tenían que estar lejos del vino. Desde los tiempos antiguos, cuando los sacerdotes ministraban el templo y Dios estableció que ministraran allí, ministraran liberados de cualquier influencia del vino para así tener la suficientemente discernimiento y lucidez para poder ministrar en santidad bajo ese cargo de responsabilidad. El Levítico 10, 9 al 11 dice: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. ¿Notan? No bebas vino porque tienes que discernir. Si estás influenciado por el vino, ¿cómo vas a saber lo que es impuro y puro, lo inmundo y lo profano? ¿Cómo vas a distinguir? Tienes que estar lúcido. No solo sobre los sacerdotes,
sino también sobre aquellos que hacían voto de Nazareo, o sobre los profetas, o los reyes de Israel. Número 6, 2, 3. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino y sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Proverbios 31, 4 y 5. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y pervientan el derecho de todos los afligidos. ¡Buah! Tremendo. Isaías 28, 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Es por eso que el liderazgo de Dios a lo largo de toda la Biblia, empezando por los reyes, pasando por los profetas, siguiendo por los que hacían votos, siguiendo por los sacerdotes y terminando por los ancianos en una iglesia local, Dios les exhorta a que se aparten de todo aquello que les influencie para no tener un discernimiento correcto para administrar la ley. Amén. Amén. Por eso cuando Pablo dice no se ha dado al vino, no se lo saca de la manga, sino que se adhiere a la normativa bíblica y al corazón de Dios para con el liderazgo del pueblo. Amén. Y si un anciano tiene que liderar, no puede estar influenciado, no puede ser dado al vino. Por tanto, es evidente, mis hermanos, en las Escrituras, es evidente en las Escrituras, en todo el panorama bíblico, que el anciano no puede estar influenciado por nada que le estorbe en su discernimiento. Y el vino, el alcohol, forma parte de aquellas cosas que tienen que estar apartadas de este púlpito. Amén. 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 El cuándo, el cómo y el dónde es algo que nos atañe a todos, pero en el pastor y en el liderazgo se multiplica por mil. Si nosotros no sabemos discernir el cuánto, el cómo y el dónde, ¿cómo vamos a ser ejemplo de la congregación? Amén. Amén. Que el Señor nos dé ancianos que no se embriaguen de vino, sino del Espíritu Santo, Amén. para que puedan discernir con buen criterio Amén. lo que tienen que hacer para la congregación. Amén. Oremos al Señor.